Vamos a hablar sobre los métodos de la investigación en biopsicología. Somos el equipo 10 conformado por Melanie Gabriela García Barceló, Ivana Hernández López y Arlet Leiva. Dando un pequeño introductorio, la biopsicología es una disciplina que estudia la relación entre el cerebro, el sistema nervioso y la conducta, para poder comprender cómo funcionan los procesos psicológicos como la memoria, las emociones, la percepción o el lenguaje. Es necesario contar con métodos que permitan observar la estructura del cerebro, su funcionamiento y su actividad en tiempo real. Por esta razón, la biopsicología utiliza diversos métodos de investigación, principalmente técnicas de neuroimagen, registro y estimulación cerebral, que permiten estudiar el cerebro sin necesidad de procedimientos invasivos. A continuación se explican los principales métodos utilizados en esta área y la función de cada uno. En lugar tenemos la radiografía, que es una técnica de imagen que utiliza los rayos X para observar estructuras internas del cuerpo, principalmente los huesos. Sirve para detectar fracturas, golpes o alteraciones óseas en el cráneo que podrían estar afectando al cerebro. La radiografía es utilizada principalmente en hospitales y servicios de urgencias. En el área clínica sirve para detectar ya sea fracturas del cráneo, como lo dije anteriormente, golpes o alteraciones óseas que puedan afectar al cerebro. En biopsicología no se usa para estudiar funciones mentales de manera directa, pero es útil para descartar daños físicos que puedan explicar cambios en la conducta como confusión, la pérdida de conciencia o alteraciones motoras. ¿Cómo se ve la radiografía? Pues se ve como una imagen en blanco y negro. Los huesos del cráneo, como podemos ver en la imagen, los huesos del cráneo aparecen de un color blanco. Los tejidos blancos se perciben en tonos más grises y los espacios con aire o líquido se ven más oscuros. No se distinguen los detalles del cerebro, solamente se distingue la estructura ósea. En segundo lugar tenemos la angiografía, la cual sirve pues para detectar problemas en la circulación cerebral como aneurismas, obstrucciones o malformaciones vasculares. Esta se utiliza principalmente pues en hospitales especializados, sobre todo pues en las áreas de neurología y neurocirugía. En el área clínica pues sirve para observar los vasos sanguíneos del cerebro y, como lo dije anteriormente, pues detecta aneurismas, obstrucciones o malformaciones. En biopsicología pues ayuda a entender cómo los problemas pues en la circulación cerebral pues pueden afectar las diversas funciones, como lo es el lenguaje, como la memoria, la atención o hasta las emociones. El procedimiento de la angiografía es inyectar un medio de contraste en los vasos sanguíneos para posteriormente tomar imágenes mientras el contraste circula por el cerebro. Pues el paciente debe permanecer acostado o inmóvil durante el estudio. Este es un procedimiento muy invasivo, por lo que debe realizarse solo cuando pues este sea necesario. Por último, como podemos ver aquí en la imagen, pues muestra la angiografía, pues una imagen del cerebro donde destacan los vasos sanguíneos, las arterias y las venas aparecen como líneas oscuras, lo que pues permite ver claramente el recorrido de la sangre pues dentro del cerebro. Pues tenemos la tomografía axial computarizada, que es una técnica de imagen
que utiliza rayos X también para obtener imágenes en cortes del cerebro. Pues se utiliza principalmente en los hospitales, sobre todo en los servicios de urgencias. En el área clínica pues sirve más para detectar hemorragias, tumores, lesiones cerebrales o traumatismos. Y en biopsicología pues es muy útil para relacionar los daños estructurales del cerebro pues con los cambios de conducta, de la personalidad o las capacidades cognitivas. En cuanto al procedimiento, el paciente debe acostarse en una camilla que se desliza pues dentro del escáner. El aparato gira alrededor de la cabeza y toma varias imágenes en cortes. En algunos casos pues se utiliza un medio de contraste y pues es un procedimiento rápido e indoloro. Aquí en las imágenes podemos ver que se ve como en escala de grises, como que todo gris. Los huesos se ven blancos. En el caso de aquí de la del cerebro podemos ver que los huesos, sí, como ya dije antes, se ven blancos. El líquido cefalorraquídeo se ve de un tono oscuro. Y en caso de que haya alguna hemorragia o así, suelen verse pues mucho más claras que el tejido normal. Y en la imagen de abajo igualmente podemos ver una tomografía del área del abdomen. Luego tenemos la resonancia magnética, pues que es una técnica de imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radio sin utilizar radiación para pues obtener imágenes detalladas del cerebro. Sirve para observar con buena precisión la estructura del cerebro, detectar lesiones, tumores o cambios degenerativos. Se utiliza tanto en hospitales como en centros de investigación. En el área clínica, pues sirve, como ya lo dije antes, sirve para observar con gran detalle la estructura del cerebro, lesiones, tumores, etc. En el área de la biopsicología es clave para estudiar pues la relación entre la estructura cerebral y la conducta. Por ejemplo, qué áreas están relacionadas con la memoria, el lenguaje o las emociones. En cuanto al procedimiento, el paciente debe acostarse pues dentro de un equipo en forma de túnel, debe permanecer quieto mientras el aparato obtiene pues las imágenes. El estudio dura varios minutos y el equipo pues produce unos sonidos fuertes. Como ya lo mencioné anteriormente, el procedimiento no utiliza radiación, pero puede durar varios minutos. La resonancia magnética se ve, pues aquí tenemos la imagen, se ve como imágenes muy detalladas del cerebro en tonos grises. Se distingue de manera clara la sustancia gris y la sustancia blanca, así como diferentes estructuras cerebrales. Las imágenes pueden verse en diferentes planos, ya sea frontal, lateral o superior. En este caso tenemos una imagen lateral. Podemos ver el cerebro, se puede identificar el cráneo y sí. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de imagen pues que permite observar la actividad metabólica del cerebro mediante sustancias radioactivas. Sirve pues para identificar qué áreas del cerebro son las que están más activas
lo que ayuda a estudiar pues funciones cognitivas, emociones y enfermedades neurológicas. Se utiliza principalmente en hospitales especializados y centros de investigación. En el área clínica, pues sirve para evaluar la actividad metabólica del cerebro, como ya lo mencioné antes, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas. En biopsicología se usa para estudiar, como ya lo mencioné, cuáles son las áreas del cerebro que están más activas durante distintos procesos cognitivos, como ya lo mencioné anteriormente, las emociones, la atención, etc. En cuanto al procedimiento, al paciente se le inyecta una sustancia radioactiva, como puede ser la 2-desoxiglucosa. Después de unos minutos, el paciente se acuesta en el escáner, el cual detecta la radiación emitida por la sustancia. Las neuronas más activas absorben esta sustancia, lo que permite observar su actividad. Como podemos ver en la imagen, el cerebro se ve con colores muy llamativos. Las zonas más activas aparecen con colores más cálidos, como ya sea rojo, amarillo o naranja, mientras que las que están menos activas se ven en tonos mucho más fríos. Estos colores representan el nivel de actividad metabólica del cerebro. A continuación voy a hablar sobre la resonancia magnética funcional, también conocida como RMF. Es una técnica que permite observar qué partes del cerebro están activas mientras una persona realiza una tarea, como leer, hablar, recordar algo o sentir emociones. ¿Para qué sirve? Este método funciona midiendo los cambios en el flujo sanguíneo del cerebro. Cuando una zona cerebral trabaja más, necesita más oxígeno, por lo que aumenta el flujo de sangre en esa área. El RMF detecta esos cambios y los convierte en imágenes. ¿A qué se utiliza? Se utiliza principalmente en hospitales y centros de investigación. En el área clínica sirve para localizar funciones importantes del cerebro antes de una cirugía, como las áreas del lenguaje o del movimiento. En investigación se usa para estudiar procesos como la memoria, la atención, las emociones y la toma de decisiones. Procedimiento. El paciente puede realizar tareas, mover dedos, ver imágenes, responder preguntas, mientras la máquina escanea generando imágenes 3D de alta resolución temporal y espacial. ¿Cómo se ve? Visualmente, la resonancia magnética funcional se ve como imágenes del cerebro en tonos grises, donde algunas zonas aparecen en colores brillantes como rojo, amarillo o naranja. Esos colores indican las áreas que están más activas durante una tarea específica. Estimulación magnética transcraneal, TMS. ¿Qué es? La estimulación magnética transcraneal es una técnica que no se utiliza para observar el cerebro, sino para estimularlo. Consiste en aplicar pulsos magnéticos sobre el cráneo mediante una bobina colocada en la cabeza. Estos pulsos generan pequeñas corrientes eléctricas en el cerebro, que pueden activar o inhibir ciertas áreas. De esta manera, los investigadores pueden estudiar la función de una región específica del cerebro y ver cómo cambia la conducta. ¿Para qué sirve? Se utiliza en hospitales, clínicas, centros de investigación. En el ámbito clínico, se usa principalmente como tratamiento para la depresión, especialmente en personas que no han respondido a medicamentos. También se investiga su uso en ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y rehabilitación neurológica. Se ve. Visualmente, la técnica se ve como una persona sentada en una silla, con una especie de dispositivo bobina colocado cerca de la cabeza. No requiere cirugía ni anestesia. Puntos a aclarar. Altera la actividad en una área de la corteza creando un campo magnético. Apaga temporalmente el encéfalo y se realiza con el paciente totalmente despierto y alerta.
Con el magnetoencefalografía, conocido como MEG, es una técnica que mide los campos magnéticos producidos por la actividad eléctrica de las neuronas. Es decir, cada vez que las neuronas se comunican generan pequeñas señales eléctricas y estas a su vez producen campos magnéticos. La MEG detecta estos campos y permite saber qué áreas del cerebro están activas y en qué momento. Proporciona una resolución precisa y una resolución temporal en milisegundos, siendo esencial para mapear la función cerebral, planificar cirugías de epilepsia y localizar tumores. Se utiliza principalmente en centros de investigación y hospitales especializados. Es muy útil para estudiar procesos como el lenguaje, la percepción, la memoria y el movimiento. Visualmente la MEG se ve como una persona sentada o recostada con la cabeza dentro de un aparato grande en forma de casco o domo. Este aparato contiene sensores muy sensibles que registran la actividad magnética del cerebro. Por último, seguimos con electroencefalograma, conocido como EEG. Es uno de los métodos más conocidos para registrar la actividad cerebral. Consiste en colocar electrodos sobre el cuero cabelludo para medir la actividad eléctrica del cerebro. Este método permite observar los patrones de ondas cerebrales en tiempo real. Es un procedimiento sencillo, no invasivo y relativamente económico. ¿Para qué sirve? Se utiliza principalmente en hospitales y clínicas para diagnosticar trastornos como la epilepsia, problemas del sueño, daños cerebrales y estados de conciencia. También se usa en investigaciones para estudiar la atención, la percepción y el aprendizaje. Datos importantes del encefalograma es que mide la actividad de millones de neuronas al mismo tiempo. El EEG no registra una sola neurona, sino la actividad sincronizada de grandes grupos de neuronas, principalmente la corteza cerebral. Se coloca siguiendo un sistema internacional. Los electrodos se colocan según el sistema 10-20, que organiza su posición en distintas áreas: frontal, parietal, temporal, occipital. Esto permite relacionar la actividad eléctrica en zonas específicas del cerebro. Visualmente, el EEG se ve como una persona en una especie de gorra o red de electrodos conectados a cables. Estos cables transmiten la actividad eléctrica a una computadora, donde se observan líneas onduladas que representan la actividad cerebral en el tiempo real. Finalmente llegamos a la conclusión. Los métodos de la biopsicología permiten estudiar el cerebro desde distintas perspectivas, su estructura, su funcionamiento y su actividad. Gracias a estas técnicas es posible comprender mejor la relación entre el cerebro y la conducta, así como se desarrollan tratamientos para diversos trastornos psicológicos y neurológicos. Muchas gracias por su atención.